bienvenida al programa. Muchas gracias. Partimos siempre con una pregunta no muy tradicional financiera, sino que más espiritual. Y nos encantaría saber con qué animal te identificas. Me encanta. Y de hecho los había escuchado en algunos podcasts y entonces ya había suscitado mi pregunta de ¿con qué me identifico? Nunca lo pensé. Creo que con el caballo. La verdad es que me encanta como esa perseverancia, un poco como el empuje constante, ese esfuerzo, como que creo que se caracteriza mucho conmigo en mi historia. Siempre un poco siento que la corrí de atrás. Partiendo de donde partí, que era como mi carrera de ingeniería industrial, y después, bueno, todo como los lugares donde fui trabajando, etcétera, como que siempre un poco haciéndome ese camino y como con mucha perseverancia, así que creo que el caballo es mi animal. Me gusta, Tremenda perseverancia. respuesta. Estamos además con Pablito metiendo la inteligencia artificial para unas cosas que estamos haciendo con un grupo de la comunidad. Así que después te vamos a mandar unas preguntas y te vamos a mandar tu foto de tu animal espiritual según la inteligencia artificial. Así que ahí Ah, vamos a me ver si, encanta, si aparece tremendo. un caballo o no. Buena, excelente. Oye, pero mencionaste la perseverancia y remar de atrás. Para la gente que no te conoce, ¿cuál ha sido tu camino que te llevó a donde estás ahora en Mercado Libre / Mercado Pago? ¿Dónde partiste? Dale, súper. Te diría, pasé un poco por todos lados. Tuve un primer inicio de mi carrera recibida de ingeniera en JP Morgan, y ahí trabajando más que nada en realidad para la parte como del negocio, como controlling, business controlling, algo así, digamos, como entendiendo un poco que los negocios del banco, etcétera. Y después de ahí me pasé mucho más al lado de ingeniería industrial porque decía, bueno, tengo que probar, tengo que ver si es que efectivamente es más por el lado de ingeniería industrial o si me gusta más finanzas. Y después de pasar por un par de lugares, como que me di cuenta que en realidad me encantaba finanzas, que quería volver ahí. Así que empecé a pensar qué hacía. Me hacía mucho sentido tratar de cambiar de rumbo, digamos, pero no era tan fácil. Entonces como que me puse a aplicar una beca para irme a hacer una maestría a Estados Unidos. La conseguí y me fui a Dartmouth a hacer como una maestría que es como más de, como si fuera un MBA, pero era para ingenieros, que se llamaba Master of Engineering Management. Y un poco lo que te permitía es estar en dos mundos, en el mundo de ingeniería y en el mundo del MBA y de la escuela de negocio. Y ahí, obviamente, bueno, me metí full con todas las materias de contabilidad, finanzas que me encantaban. Y también aproveché dentro del mundo de ingeniería. Yo había estudiado en Argentina, soy argentina claramente por mi tonada. En ingeniería en ese minuto era una, digamos, como una carrera súper técnica y conceptual, pero le faltaba un poco toda la parte de data. Y en Estados Unidos, en ese minuto, yo me fui en el 2016, ya estaba empezando a estar muy en boga todo el tema de data analytics, etcétera. Así que tuve la suerte de que justo el director como de la carrera era un grosso, que se llama Jeff Parker, que él es como da en el MIT, bueno, y en Dartmouth, como toda la parte de estrategia y fue el que lideró toda la parte de estrategias de plataformas, ¿no? Todo esto de network effects, etc. Y bueno, y tuve la suerte de tomar con él una materia de Data Analytics y después de haber tomado esta materia, estuve con él dictando esa materia y otras como de estrategia de plataformas, etc. Así que empecé como a convivir en estos dos mundos, justo por un profesor que me recomendó, digamos, que le había llevado una búsqueda en un banco en Nueva York. Terminé consiguiendo lo que quería y era como el mundo perfecto, porque básicamente era hacer equity research, súper duro en lo que es, digamos, el mundo de finanzas, si se quiere, como una muy buena escuela para aprender desde cero todo lo que eran valuaciones de empresa, modelar, etcétera, pero asociado a una industria, que era una industria que iba mucho con mi background, porque era una industria de energía, utilities, energía renovable, que también empezó a estar muy en boga en todo lo que era utilities. Así que entré a este banco que se llamaba Mizuho, un banco japonés, eh, y nada, y tuve una tremenda experiencia. Claramente era como una combinación medio especial, porque era utilities, energía y finanzas, dos mundos muy de hombres, así que era literal la única mujer y la única que no era americana en el equipo. Eh, y nada, como que partí muy, muy desde ahí, un poco luchándola, como difícil. Recuerdo mi primera
conversación con mi jefe en su minuto. Primer día, digamos, ahí en la empresa y me hace una pregunta en una call con un inversor y me pone así en mute un segundo y me dice, no te pongas nerviosa. Y era como, pero ¿cómo no me voy a poner nerviosa? Me estás cuestionando enfrente de este cliente. Nosotros asesorábamos a inversionistas institucionales y nada, fue como muy gracioso y cortamos y me dice, pero te pones nerviosa y no se te entiende y no hablas bien inglés y bla, bla, y yo era como, ¿qué? O sea, esto me está matando, como, ¿qué me estás diciendo? Así que fue como duro, los primeros meses fueron muy duros, pero fue increíble la experiencia, o sea, hoy por hoy tengo una relación espectacular con esa persona. Y él era como muy de esa escuela de voy a ser duro porque creo que es la mejor manera en que efectivamente te va a ir bien, y me tiró a los leones. O sea, ese mismo día sale de ahí y me dice, bueno, pensá una idea, ponete a investigar porque la semana que viene la nota la escribís vos. O sea, haciendo equity research, nosotros lo que hacíamos era publicar notas, ¿no? Y me tira todo un tema de deuda, etcétera. Yo en ese minuto no entendía nada, pero fue como demasiado enriquecedor. Fue como una experiencia increíble. Un gran Nosotros mentor. hablamos de mentores Sí. y no puedo no irme para allá. ¿Qué te dejó ese mentor? Como si tú tuvieses que sacar un aprendizaje o dos que tú le transmitirías al resto de las personas. Ujú. ¿Cuáles diríais que son? Porque te desafió, te empujó, quizás te hizo ver como una tonta en un segundo con el frente del otro gallo, pero eso movió una chispa que no hizo que te pusiera a llorar, sino que te hizo mejorar. Totalmente. La primera es, y él me lo decía, como sentate en la mesa, y era súper intimidante, y lo digo, se los voy a contar en la anécdota porque era genial. Yo nunca en mi vida vi una mesa como la que existía en ese banco. Creo que entrábamos 120 personas, una mesa de mármol en Park Avenue y la 50 en Nueva York, o sea, una cosa, pero increíble. Y ahí era la reunión de la mañana, todos los días a las 7 de la mañana, la reunión de trading con todo el mundo. Está el strategist, la gente de research, etcétera. Y contaban, obviamente, los head analysts, etcétera. Y él, como que siempre, desde el día uno, me decía, porque vos veías que estaban en esa mesa gigante, igual estaba bastante poblada, siempre quedaban un par de asientos vacíos, pero todos los que eran como associates o que no estaban, que no eran los lead analysts, digamos, que mi jefe era un senior manager, se sentaban como atrás, ¿no? Como al costadito, y estaban ahí por si metían algún bocado, si alguien hacía alguna pregunta especial. Y él desde el día uno me dijo, sentate en la mesa. Y fue hiper intimidante, porque era como, ¿qué hago yo sentada en esta mesa? Y me puso la silla como, vos sentate acá. Y me largó a hablar. Entonces te diría, esa es una de las cosas que yo me llevé de él y que creo que fue clave, es animarse a sentarse en la mesa, que no, o sea, no pedir permiso, de última pedir perdón, ¿no? Como que, eh, y fue espectacular, creo que me sirvió un montón para un montón de cosas después en la vida, digamos, como esto de sentirse el distinto, sentirse que uno no está, digamos, como por ahí a la altura, etcétera, pero decir, no importa, lo tengo que hacer, como que hay que animarse a hacerlo. Y la otra que me decía, que también siempre la digo y creo que es súper valiosa, y sobre todo siendo mujer, creo que en general a veces nos cuesta mucho más como ser vocales. Muchas veces como que uno está en una reunión y te pasa que escuchás que todos hablan y tenés ganas de decir algo, pero siempre decís, no lo voy a decir porque parece una pavada, como que no voy a meter un bocado. Y él siempre me decía, tenés que hablar, como que no te vayas de la reunión sin decir algo. No por decir cualquier cosa, pero tenés algo interesante para decir, anímate a decirlo. Y era como que al principio como que me obligué, era como, bueno, tengo que obligarme a decirlo, como y uno está en esa dicotomía de digo, no digo, hablo, qué sé yo, y era forzarme a hacerlo. Y después, hoy por hoy me pasa con un montón de colegas o con algunas, no sé, mujeres que converso, etcétera, y se los cuento y me dicen como, qué bueno, como que me voy a forzar a hacerlo porque muchas veces pasa eso, que no nos animamos, y creo que fue un tremendo aprendizaje. Sobre todo al principio, uno piensa que va a abrir la boca y va a decir cualquier cosa, pero estoy muy de acuerdo que hay que hablar.
Y menciona, lo que dijiste en mi cabeza era el síndrome del impostor. Yo siento que no estoy a la altura de el lugar donde estoy trabajando, me pasó a mí, le pasó a Francisco. A medida que han pasado los años, ¿sientes que ha bajado ese síndrome del impostor o sigue ahí, pero encontraste técnicas como para decir, da lo mismo, yo voy a participar igual, aunque me sienta que no estoy a la altura? ¿Cómo lo has manejado? Excelente pregunta, porque mira, es súper interesante justo en mi caso porque yo cambié mucho, o sea, pasé por Equity Research, estuve casi 3 años ahí, después me fui a Private Equity, un mundo totalmente nuevo que era el mundo de finanzas y estuve en el equipo de M&A de vuelta, era la única mujer en 3/4 países que tenían oficinas en el equipo de inversiones, pero era igual aprender de nuevo, era finanzas, pero era otro tipo de finanzas, otro tipo de evaluación, otro tipo de approach. Y ahora estoy en fintech, entonces como que siempre igual fue algo distinto. Entonces, a tu pregunta de ¿se fue el síndrome del impostor? No, no se fue, porque justamente es como que al irme cambiando de industria, dentro de una industria gigante, pero ir cambiando un poco de industria, es como que siempre me pasó y era como, bueno, ¿y qué tengo para aportar? ¿Qué tengo para hacer? Si en realidad todo lo que sé está asociado en ese minuto era, bueno, sé muchísimo de evaluación de empresas que cotizan en la bolsa, ahora tengo que venir a evaluar empresas privadas que es totalmente distinto, eh, que fue un mundo increíble, pero realmente muy diferente. Y después fue pasar a fintech y es como, bueno, pero qué sé yo de producto, de ejecución, de estrategia de negocio, en un mundo también muy, digamos, muy regulado y muy asociado como, bueno, este país que también funciona totalmente distinto a otros países donde quizás yo tenía más contexto, etcétera. Entonces, te diría que no, no se fue. ¿Cómo lo supero o lo sorteo? Yo soy muy determinada, por esto te decía lo del caballo, porque al final trabajo un montón, como que pero digamos, trabajo un montón en el sentido de formarme, me preocupo por aprender, como que estoy todo el tiempo como intentando seguir creciendo y conversando con gente y siendo muy curiosa. Em, Creo que de alguna manera, no sé, quizás todavía me falta mucho recorrido, pero el tener el síndrome del impostor siempre ahí, a mí me da la tranquilidad de saber que no me creo que me las sé todas, ¿no? Como que si no, si algún día me siento muy, muy cómoda donde estoy, creo que tendría miedo de decir, pucha, estoy siendo necia y seguro se me están pasando un montón de cosas que en realidad porque me creo que ya que me las sé todas, ¿no? Así que eso. Al final ahí tenía un camino, claro, tú decías, partí en JP Morgan, después fui a Equity Research, después Private Equity, hoy día estoy en FinTech, en una de las empresas más importantes de Latinoamérica. Y desconozco tu caso, pero uno pasa eso, ok, aprendí a hacer esto muy bien, me cambio a esta otra cuestión y no se hace nada. Pero en realidad uno se olvida que aprendió a trabajar, aprendió a priorizar, y al final creo que eso es gran parte de los aprendizajes que uno tiene que ir teniendo, porque además si está la otra parte de la curiosidad y la capacidad de aprender, probablemente tu próxima pega la vaya a poder hacer bien. Entonces, a veces eso como que pasa medio colado, pero yo creo que Totalmente. uno tiene que ser súper consciente de eso. Pero JP Morgan, hablamos de toda la empresa, Nueva York, qué sé yo. ¿Cómo manejabais tu plata personal después de haber aprendido de todos estos distintos tipos de valorizaciones, mercados, etcétera? ¿Te ayudó en algo para manejar tu presupuesto de la casa Sí. o el presupuesto de Agostina? ¿O en realidad eras una experta en finanzas, pero con tu plata lo hacías pésimo? No, excelente pregunta y creo que va en línea de cuanto más sé, más miedo tengo, ¿no? Como Mm. que a mí me pasaba en Nueva York, obviamente al principio, digamos, como partí diciendo todo lo que tengo lo voy a ahorrar y ni siquiera en el contexto en el que estaba, si querés, cuando empecé a trabajar, que fue ahí en Nueva York, habrá sido 2018, 2017, arranqué con la pasantía en el banco y cuando en el contexto en el que estábamos, tasas igual no muy atractivas en lo que era renta fija, etcétera. Entonces, mi objetivo fue, voy a ahorrar, tenía que devolver como una deuda, digamos, de lo que era como educación. Entonces era, mi sueldo igual era como un poco que se me iba entero en Nueva York, entonces tenía como cero capacidad de ahorro, pero obviamente después era, bueno, el bono, y ese bono subir directo a pagar esta deuda y con eso estoy bien, digamos, como que. Así que te diría como mi primer año fue como muy de
vivo el día a día y con eso no tenía como mucha planificación. Ahora, una vez que pagué esa deuda, después del primer gran bono, pude pagar la deuda y empezar a pensar qué hacía con la plata, lo que me di cuenta fue que tenía mucho miedo, porque claro, yo estaba todo el tiempo mirando ahí Bloomberg y todo lo que pasaba y los movimientos que había, etcétera. Entonces yo decía que no, ¿dónde voy a poner la plata acá? Yo estoy dando recomendaciones de inversión, pero no me atrevo a hacer ninguna recomendación de inversión para mí misma, digamos. Y lo que hice ahí fue decir, bueno, pensá un poquito más como en un horizonte a mediano o largo plazo, ¿qué querés hacer, digamos? Como yo decía, bueno, yo estoy en Nueva York, pero sé que me voy a ir eventualmente, no me quiero quedar acá. En ese minuto tampoco tenía mucho plan como de viaje, vivía en un ritmo hiper intenso, digamos, mi marido también trabajaba en investment banking, así que estábamos los dos como a mil, con poco prospecto de siquiera pensar en un viaje para tomarnos vacaciones, más que irnos a Argentina, a la casa de nuestros padres, a descansar, digamos. Entonces, un poco nuestro objetivo ahí fue decir, tratemos de estar líquidos para ver la oportunidad. Como que empezamos como a ahorrar, pero sin, o sea, en nuestra cuenta corriente, si querés. Y con eso, lo que sí nos permitió, estábamos como obviamente muy al día, o sea, íbamos siguiendo, o sea, a mí me encanta el Excel y soy fan de armar como modelitos, entonces me armaba el cash flow y cuánta plata nos sobra todos los meses, etcétera. Obviamente que nunca fui de las que era como, bueno, tengo que asentar, sino que era un estimado de, bueno, más o menos en este tipo de gastos vamos a tener esto. Sabemos que tenemos el cumpleaños de tal y tal persona, o sea, de los más íntimos, no sé, padres, que hay que hacerle un buen regalo. Entonces, como que tenía como eso marcado en mi cash flow familiar y grandes gastos, digamos. Era como que eso estaba metido ahí y después dice, bueno, más o menos ballpark deberíamos ahorrar esto. Y ese ahorro iba a toda esta cuenta corriente, digamos. Y estábamos constantemente como que nosotros nos encantaba, igual como hablábamos un montón y mirábamos y era divertido porque él estaba en investment banking, pero en la parte como de financiar, si querés, como deuda corporativa, etcétera, y yo estaba en la parte de equities, entonces teníamos un poco los dos mundos. Eh, y claro, cuando yo le decía, bueno, tengo una idea, pongámoslo acá en deuda que me da más confianza, y me decía, no, en realidad, esta empresa, por más que tiene un buen credit rating, a mí no me gusta nada. Entonces era muy gracioso porque estábamos con esa dicotomía y lo que hicimos fue, dijimos, bueno, esperemos un poquito, esperemos porque claramente los mercados están altos, como que hay que tener un poquito más de paciencia y vemos qué hacemos. Y en ese vemos qué hacemos, después arrancó la pandemia y fue como tremenda oportunidad. Estábamos líquidos. Me acuerdo, estábamos justo nos habíamos ido a Punta Cana. Había nacido mi primer hijo y dijimos, esto parece que se pone difícil, muy difícil. Fue justo, o sea, la semana que nos fuimos de vacaciones, todo el mundo estaba cancelando vuelos, etc. Dijimos, vámonos igual, lo necesitamos, venimos a un ritmo a full, que qué sé yo. Y estábamos ahí en las vacaciones mientras mi hijo Vicente, que tenía 8 meses, dormía su siestita, estábamos los dos con la compu mirando qué pasaba con las acciones, etc. Y dijimos, ¿qué es lo que más importa? Y yo en ese minuto parte de mi evaluación, de las evaluaciones que hacía, era bien pensadas en el intrinsic value, ¿no? Como que al final en el valor real de la empresa y yo ya tenía como un portfolio de empresas que yo había iniciado, que yo las llevaba, etcétera, y que para mí, digamos, como valían un montón por sus fundamentals y no por el trading value, lo relativo que estaba a otra, etcétera. Y con eso como que agarramos y dijimos, bueno, pensemos como en un basket de acciones que nos gustan, o sea, de empresas que nos gustan mucho. Todas habían perdido valor, obviamente algunas habían perdido más, otras habían perdido menos. Y entonces nos armamos como nuestro propio basket, entre esos era un Delta. Decíamos, bueno, Delta nunca va a quebrar, como que no puede ser. Y así fuimos pasando como por todos los rubros, incluso por deuda. Y ahí fue gracioso, porque no es la mejor, digamos, manera de hacer cherry picking, etcétera, pero nos armamos como nuestro propio portfolio en un momento donde creíamos que había que
que podía haber una buena oportunidad. Dijimos, la verdad, a mediano plazo no vemos ningún gran gasto que tengamos que hacer, no sabemos dónde vamos a estar en Nueva York, nos vamos a ir a algún lado, etcétera, donde la vida nos lleve, no tengo que comprar casa, no tengo que hacer nada por ahora. Claramente el comprar una casa en Nueva York jamás estuvo dentro de la ecuación, nunca te da, ¿no? Entonces, nada, fue como la primer gran inversión que hice, o sea, la primera inversión real que hicimos. Antes habíamos por ahí jugado con nada, digamos, como te dijera en ese minuto, que no lo comenté, pero creo que está bueno, es cuando uno tiene, así sean 50.000 pesos, 10.000 pesos en un par de acciones, te sirve para asegurarte que las seguís, para ir mirando, comprometerte, etcétera. Entonces, eso sí lo habíamos hecho, pero era nada, o sea, no representaba ni siquiera el 1% de lo que en ese momento era nuestro gran pool de plata que estaba tranquilo en una cuenta corriente, digamos. Buenísimo. Oye, Y no sé si sí. nos vamos a ir a cómo te fue con esa inversión, que si lo hicieron en un buen timing, ahí a finales de marzo, abril 2020, puede haber sido muy rentable. Pero me llamó la atención cómo manejaban sus platas, porque muy poca gente, yo creo, que hace ese ejercicio de cash flow, de Uh-huh. revisar cuáles son los gastos que se vienen. En el curso que tenemos nosotros de ahorro, una persona nos decía, oye, ¿sabes que me puse a revisar mis gastos el año pasado y me di cuenta que gasté 300 lucas en matrimonio, no sé qué? Y de ahí le preguntamos, claro, ¿el próximo año se viene muy distinto o más o menos parecido? Parecido, yo creo. Entonces podría empezar a juntar la plata desde ahora. Sí, en verdad podría empezar a Claro, juntar la plata desde ahora. Y eso es algo que a veces no hace clic tan fácil, pero creo que es súper importante, antes de ponerse a buscar oportunidades de inversión y lo que sea, ver los gastos que se vienen, tratar de prepagarlos y tenerlos o en la cuenta corriente, que quizás no es lo óptimo, y ahí quizás pasarnos como al siguiente paso de la conversación de tenerlos en la cuenta corriente sin hacer nada, pero que rente algo, que es un poco lo que han hablado en Mercado Libre. desde el punto de vista, digamos, o sea, si querés, me vuelvo un ratito antes para atrás. Creo que la parte de poder prever los gastos, etcétera, para nosotros fue crucial y fue clave porque al principio estábamos en un contexto donde no llegábamos, o sea, llegábamos muy justos a fin de mes, me acuerdo, cuando vivíamos en Nueva York. Eh, y cuando quedé embarazada fue, bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces, ahí fue como un poco como tenemos que pensar muy bien y tener claridad de más o menos cuánta plata vamos a necesitar. Entonces, como que creo que eso nos sirvió muchísimo y tal cual lo que decís al final es como, hoy por hoy ya lo tengo muy, muy incorporado. O sea, el otro día arranqué y me senté y dije, bueno, voy a mirar este año que tengo. Se vienen gastos de mis sobrinas, que le tengo que hacer un buen regalo de cumpleaños, como que los grandes gastos, como que ya los tengo todo en mi año. Y ya pensando en, bueno, nos queremos ir de viaje en septiembre, entonces listo. Y me armé como ese cash flow y veo qué mes voy a tener como más plata, etcétera, y cómo voy haciendo para prepagar, si puedo prepagar algo, para meterlo en algún lado que no sea efectivamente la cuenta corriente, etcétera. Y eso efectivamente lleva a cuenta corriente de Mercado Libre, que es lo que estamos haciendo ahora, que creo que está buenísimo. O sea, a mí, si me preguntás, viniendo a Argentina, ¿qué es lo que pasa? Uno está muy acostumbrado a la variabilidad. O sea, tengo la historia de mi papá y de todos los que conozco, de que han pasado por situaciones donde efectivamente hay una oportunidad muy grande en tener la plata, en como la liquidez. Como que esa es la clave, ¿no? Eso es un poco lo que uno como palpa cuando desde chiquito, como viviendo en Argentina, es como que es clave tener la plata lista para cualquier cosa, digamos, para cualquier oportunidad que se pueda dar. Me acuerdo en su minuto en el crisis 2000-2001 Argentina, con nada de plata que uno por ahí tenía, muy poquito, después te pudiste haber comprado y haber tenido una oportunidad gente de, no sé, una compra de una casa, cosas del estilo. Entonces, como un poco con eso en la cabeza, es que yo decía, bueno, en su momento, bueno, cuenta corriente, hay que esperar un poco la oportunidad. Y eso llevó a Mercado Libre en su minuto, y ahí después me conecto a qué estamos haciendo ahora en Chile, pero a Mercado Libre a pensar, hay un montón de plata, digamos, los usuarios tienen, las personas tienen un montón de plata en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de banco, sin hacer nada, que está muerta de risa. El
obviamente el modelo, digamos, de negocio de un banco es justamente los depósitos de las personas, y hay todo un racional de por qué obviamente no se remunera, digamos, o no se da rentabilidad sobre esas cuentas. Pero claramente, en un contexto como en Argentina, donde si uno deja la plata en una cuenta corriente, en 2 días pudiste haber perdido el 100% de la plata por la inflación que hay. Entonces, la gente lo tiene como muy incorporado a eso. Es como, al final, por ahí, si no me compré algo, y se ve mucho en el comportamiento que es medio extraño de la gente en Argentina, uno dice, ¿cómo la gente consume tanto si le está pasando tan mal? Porque justamente está previendo en, no sé, es que voy y ya me compro el champagne para fin de año, aunque falten 6 meses, lo dejo guardado porque va a valer muchísimo más y no sé si me van a acomodar el sueldo, etc. Ese comportamiento es súper común en Argentina. Y en Chile algo de eso Entonces, debe haber pasado con la inflación del año pasado también. No al nivel de 100% de inflación, pero sí doble dígito. Y la gente yo creo que también pensó en adelantar gastos y también te dolió más dejar la plata en la cuenta corriente. totalmente. ¿Y cuál era la contraparte de eso, no? Era decir, bueno, intento sacarle un provecho, hacer algo, porque si tampoco me tengo que comprar, no tengo espacio para guardarme en mi heladera todas las cosas que quiero tener, o para, no sé, una bodega para guardarme la ropa pensando en los chicos cuando tengan 15 años y tienen 4. Entonces, eso hizo que muchas personas en Argentina trataran de encontrar maneras como decir, bueno, ¿qué hago con mi plata? Obviamente con un riesgo asociado y un riesgo no menor, que es incluso un instrumento por ahí tan poco riesgoso que puede ser acá un depósito a plazo, en Argentina se llama un plazo fijo, allá es sumamente riesgoso, porque si igual pusiste la plata durante 30 días tratando de protegerte contra la inflación y hubo una devaluación astronómica, perdiste un montón de plata en términos reales en dólares, digamos, que es lo que la gente está, digamos, acostumbrada, o sea, a diferencia de acá, que me llama muchísimo la atención también por mi background, todo allá al final está medio dolarizado. Entonces, si vos querés hacer una compra grande, un auto, una casa, todo eso está en dólares. O sea, la gente no, si cambia el dólar, se devalúa la moneda, etcétera, efectivamente se ajusta ese precio. Entonces, ¿eso qué hizo? Que, digamos, como en la cabeza, digamos, de la gente en Mercado Pago en Argentina, fue decir, yo tengo que poder encontrar la manera de resolver este problema, que es rentabilidad y liquidez. Y en Argentina hace un tiempo ya lanzaron este producto que te generaba una cierta remuneración sobre el saldo que tenías. El año pasado, con una inflación del 100%, la tasa estaba también similar a esa, entonces al final al menos la gente se podía proteger contra la inflación, y eso fue increíble, teniendo la liquidez de decir, yo necesito la plata hoy, voy y la saco. Y sobre todo, lo que permitió en Argentina, que fue súper interesante, es esta otra dimensión de que si bien hay muchas personas que entienden perfecto cómo funciona la economía porque entienden de inflación porque la viven todos los días, creo que, o sea, la cantidad de cuentas comitentes, sean cuentas de inversión, etcétera, antes de que Mercado Pago lanzara este producto hace como, en el 2019 creo que se lanzó, eran como 400.000 cuentas, y ese número pasó a ser como 13 millones de cuentas. Entonces, lo que hizo fue efectivamente democratizar el acceso a las inversiones. Me muevo y me traslado a Mercado Pago Chile, y ¿qué fue lo que decidimos hacer ahora nosotros? Como les decía hace un rato, al final cada país es distinto, y el tema de la regulación hace que efectivamente lo que se hace en un país no se puede hacer en otro. Y nosotros partimos el año pasado diciendo, tenemos un desafío gigante. ¿Por qué? Porque yo en Chile ya llevo 2 años y medio, y justo caí un año donde la inflación empezó a sentirse, donde la gente empezó a hablar de inflación, cosa que antes no existía. Yo cuando trabajaba para el private equity igual nunca pude llegar a Chile por pandemia, pero en realidad trabajo para Chile hace ya casi 5 años. Tú te reías de nuestra inflación igual. Para mí Dije, esto no era inflación. era demasiado chistoso y anecdótico, pero claro,
yo sabía perfecto, porque cuando estaba sentada en M&A y viendo oportunidades de comprar y evaluar empresas privadas en Chile, la tasa de inflación era preciosa. O sea, era una cosa como qué lindo que es estar en este contexto. Entonces, cuando empezamos a hablar de 12-13%, la gente abrió los ojos y obviamente Argentina fue como, bueno, necesitamos que la gente entienda qué es esto, porque una cosa es ir y ver, creo que el precio está subiendo, como que uno empieza a tener esa sensación, pero otra es, bueno, ¿y ahora qué hago? Y efectivamente, en Chile, yo cuando llegué como a este proyecto de FinTech, un poco mi objetivo era lanzar la cuenta digital, era, digamos, que podamos crear un producto en Mercado Pago que le hablara a las personas. Antes Mercado Pago, cuando surgió en Chile hace como 7 años, arrancó como Más para un empresas. procesador de pagos. Claro. Claro, exacto. Y es como lo que creo que muchos lo conocen, digamos, con esa historia de cuando uno ve en la web que dice pagar con Mercado Pago, etc. Entonces, el desafío era, en un país que es de los más bancarizados de la región, ofrecerle algo a las personas que realmente les resolviera un problema, que no fuera algo porque sí, digamos. Y había una necesidad bien clara que era, están bancarizados, pero hay subbancarización, porque efectivamente los productos que tienen no son todos. Y ahí fue cuando empezamos a pensar y decir, efectivamente, cuando estás en un contexto inflacionario, para una persona que está más educada financieramente hablando, es más fácil entender y ver qué oportunidades tengo, qué puedo hacer. Existen money markets, existen fondos mutuos de distinto tipo de riesgo, un montón de depósitos a plazo, etcétera, un montón de instrumentos igual de bajo riesgo, pero al cual las personas pueden acceder fácil para decir, bueno, me protejo contra inflación. Entonces, el desafío era, ¿cómo hacemos para darle rentabilidad y liquidez a personas que no saben ni siquiera qué es rentabilidad y no saben qué es liquidez? Y uno de los grandes puntos que esto que les decía a nivel regulatorio es que efectivamente acá no era tan fácil de hacer. O sea, cuando uno mira en Latinoamérica, hay varios países que tienen cosas similares, digamos, de que te generan rentabilidad sobre tu sueldo, tu saldo de la cuenta, etc. Y el hecho de que acá no existía no era porque no querían hacerlo, era porque no era fácil de hacerlo, era porque requería muchísima innovación y encontrarle la vuelta y armar un modelo que realmente pudiera resolver esa problemática dentro del contexto en el que estamos. Y ustedes muy probablemente, o sea, lo saben, pero por ejemplo el tema de cómo resuelvo al final la liquidez de un fondo mutuo. El fondo mutuo no está operando 24/7. Y cuando ejecuto el rescate, o sea, si yo quiero usar la plata el fin de semana, es imposible. Alguien tiene que ejecutar el rescate y lo tiene que ejecutar en un horario hábil donde esté abierta la mesa y se estén trayendo los papeles, etc. Francisco es una máquina de la Entonces, operación. entonces teníamos ese desafío gigante, pero como muy claro que las personas acá necesitábamos poder tener acceso a algo así. Necesitábamos poder tener algún instrumento que nos diera rentabilidad a personas que tenían o no tenían capacidad de ahorro, digamos, como que al final, y esa era la cuestión, porque el que tiene capacidad de ahorro se las puede o no ingeniar, y obviamente hay un montón de otros factores que influyen, pero hay mucha gente que no tiene capacidad de ahorro y capacidad de planificación, lo que decías, Pablo, hace un rato, de sentarse a pensar cuándo voy a tener que tener ese gran gasto, ¿no? Como el famoso fondo de emergencia, que claramente no todo el mundo lo tiene armado. Y lo veía muy en el día a día, decir, acá hay un tema con la salud que es cara, y uno no sabe, de repente te doblaste el pie y tenés que ir y pagar 200 lucas por algo. ¿Y qué haces si lo pusiste en el fondo mutuo y el fin de semana no tenés la plata? Como, era un temazo. Y entonces Nosotros, con eso, dale. no, perdón, nosotros hablamos de las reglas del juego de la plata, que creo que ha tenido tracción porque
a ti, que sabes mucho de finanzas, o alguien que no sabe nada de plata, te ayuda a ordenarte. Y muchas veces uno no hace ese checklist y tiene un orden. Pero yo creo que ustedes en Mercado Pago, y los que puedan hacerlo también tan bien como ustedes, van a cambiar todo el juego. Porque en Chile lo que pasaba de alguna manera es que no teníamos inflación, por lo tanto no teníamos ese empujón a hacer algo con nuestra plata. Ahora nos dimos cuenta que sí hay que hacer algo con esa plata. Los argentinos lo sabían, los venezolanos lo sabían, no sé, los ecuatorianos lo sabían. Nosotros no, porque estábamos viviendo una irrealidad de inflación. Iba a decir otra cosa, pero me arrepentí. Pero una irrealidad de inflación. Entonces, hoy día ya sabemos que eso no es así y todos sabemos que tenemos que hacer algo con nuestra plata. Independiente de esto de cuáles son nuestros grandes gastos y que eso hay que planificarlo, porque las empresas no quiebran porque no sean rentables, las empresas quiebran porque no tienen liquidez, y eso es lo mismo que le puede pasar a uno. Y ustedes se están metiendo en el día a día de las personas con una usabilidad increíble, que el primer paso es que la gente aprenda o se dé cuenta que tu plata puede crecer sin hacer nada, que es básicamente el lema de usted, que contra increíble lo que hicieron el otro día, sentar a las personas porque no hicieran nada y ganaron plata por eso. Pero esa es la realidad. Cuando tú te das cuenta que tú podís ganar plata sin hacer nada y sin correr riesgo, porque además lo tenías invertido en un money market, empezáis a pensar, ok, este es el primer paso, y puedo tomar buen riesgo para rentar más. Yo vi una de las historias que le contaba a Pablito es, mi abuelo tiene 85 años, siempre guardó la plata bajo las camisas, y hace un año le abrí la cuenta en DBA y empezó a invertir en el fondo de Money Market, y cuando lleva una semana y la plata iba creciendo, me llamó y me dijo, oye, quiero sacar la plata, esta cuestión es una estafa. No Le te dije, no, creo. tata, si yo trabajo acá, esta cuestión es real, el mercado te entrega retorno, pero muchas veces hasta que no ponemos la platita ahí, no nos Ujú. damos cuenta. Y yo digo, ustedes lo van a cambiar todo, en conjunto con, obviamente, con algunos otros competidores que van a estar en esto, porque obviamente se dieron cuenta que hay un mercado, porque los bancos lo tienen ahí y no te pagan nada, básicamente. Y ahora todo el mundo sabe, ok, me pueden pagar algo por tener la misma plata ahí y la puedo ocupar para comprar. Pero nosotros también estamos viviendo hay gente ahí que ya viene el futuro, y esto en Asia y en China la recontra rompe. Total. No sé si tú ahí tenías un poquito, me imagino, de view de esta gente que quizás va un poquito más adelantado en el manejo de su plata, Ujú. cómo lo está manejando con estas super apps y qué es lo que tú esperarías que el consumidor chileno termine haciendo quizás en 1 o 2 años más Ujú. dentro de lo que ustedes están construyendo, para ayudarlos con su plata al Total. final. Obvio. Y ahí te diría, creo que obviamente las reglas del juego hoy son tan distintas, como el acceso a la información y la tecnología como un enabler efectivamente cambió todo. Con lo que pasa hoy en el mundo de las bitcoins, nosotros lo deben haber visto en nuestra aplicación, pero tenemos una funcionalidad para comprar cripto y vender y transferir todo hiper sencilla, y puede también cambiarte las reglas del juego. Pero creo que efectivamente esto lo que hace es nivelar la cancha. Le da acceso a todos para que desde entrar a Google y empezar a informarte, buscar, hoy por hoy, aprender, digamos, de este mundo es mucho más fácil que lo que era unos años atrás. Creo que efectivamente lo que pasó en Asia, etcétera, estas super apps fueron como la inspiración, te diría. Hay un podcast muy interesante que habla se llama Escaladores, que es como toda la historia de Mercado Libre y todo el equipo, Mercado Libre y Mercado Pago. Y efectivamente ellos se inspiraron mucho en qué estaba pasando en estos otros mercados, ¿no?, que van a la vanguardia. Si me preguntás a mí si efectivamente en Latinoamérica vamos a tener esas mismas super apps, etcétera, yo creo que culturalmente somos distintos y creo que hay un montón de cosas que sí vamos a replicar, y nos van a mejorar la vida. Creo que tenemos un talento increíble en Latinoamérica, y el hecho de estar todos medio arremangándonos y rebuscando y tratar de salir adelante, esto de estar siempre como
un poco corriéndole de atrás versus lo que hacen en otros mercados. Creo que en todo, ¿no? Digamos, en el día a día de una persona, como que creo que está mucho como este hambre y estas ganas de superarnos, etcétera. Creo que efectivamente nos hacen ser muy vivos y tratar de sacar un montón de cosas, pero adaptadas a nuestra realidad. Y creo que nuestra realidad es justamente una distinta a la de Asia, etc. Entonces, yo no sé si vamos a tener una app donde voy a controlar absolutamente todo en mi vida. Quizás somos un poquito más reticentes, no lo sé. Pero sí creo que hay una oportunidad inmensa para hacer un montón de cosas y somos muy creativos. Creo que entre todos le vamos a encontrar la vuelta para que, nada, para hacer algo increíble. O sea, lo que se viene hoy por hoy, por ejemplo, en Chile, el potencial que va a tomar todo el mundo fintech creo que es inmenso. Eh, Te diría que nada, va a ser distinto a lo que pasa por ahí en otros países de la región. No sé, uno podría mirar Brasil como el país que, digamos, va a la delantera hoy por hoy en, no sé, en algunos temas, todo lo que es la parte de pagos con Pix, etcétera. Después tenés una Argentina que se las arremanga para hacer un millón de cosas porque la gente efectivamente necesita encontrarle la vuelta dado el contexto en el que está. Eh, un México que juega con un Estados Unidos al lado y aún así, nada, como que vive en el mundo latinoamericano, entonces todas las adaptaciones y las cosas que hace son de una realidad diferente, entonces te diría, creo que en Chile se viene algo súper interesante, en particular yo, por ejemplo, estoy muy metida en toda la parte, digamos, como de banking, de rieles, ahora todo el cambio de las cámaras, qué va a pasar, digamos, con la manera en que uno transfiere la plata. Hoy por hoy, digamos, algo que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando llegué a Chile, era la manera en que se transfería la plata. Es súper complicada. Digamos, como que lo que se llama la llave, al final, que es necesito el nombre de la persona, el root, la cuenta, el tipo de cuenta, el número de cuenta. Es algo hiper complejo. Como digo, es muy fácil equivocarse y hace que sea muy, digamos, no sé, muy mala la experiencia, no sea como friendly. O sea, en otros países cada uno elige su alias y en Argentina, por ejemplo, yo soy agos.colaizo y ese es mi alias para la cuenta del banco X y me mandan ahí, chau, y tienen todos mis datos, o sea, como que y con esa llave conecta y se pueden hacer transferencias instantáneas. Creo que acá se viene algo súper interesante. Hay muchos players, bueno, a raíz de todo lo que es la ley fintech, etcétera, como que creo que hay una oportunidad gigante para hacer un montón de cosas y hay muchísimas fintechs en Chile. Es como que es súper interesante el ratio de fintech per cápita, digamos, como es porque hay un montón de cosas para hacer en incontables dimensiones, digamos, como uno dice fintech y se imagina que, no sé, es un tipo, ¿no? Pero es dentro de fintech uno puede abordar millones de problemáticas que hoy por hoy por ahí están atendidas por incumbentes y que creo que podrían efectivamente cambiar la realidad y hacer simplificar muchísimo un montón de cosas que hoy por hoy acá las tomamos como lo estándar, así como lo de la transferencia, que podría ser muchísimo mejor la experiencia. Las transferencias, me acordé, en Estados Unidos se soluciona con Venmo, con un player externo, porque si queréis transferir plata entre los bancos de Estados Unidos es horrible. En Canadá también es bien complejo, pero me Sí. quedé pensando me dice fintech y yo en mi cabeza pienso o en la parte de las inversiones, DBA, Fintual Focus, etcétera, o en la parte de los pagos, Uh-huh. como lo que hizo Kushki o también lo que está ahora Mercado Pago. ¿Qué más se está pasando en el mundo fintech? ¿Se te ocurren algunos otros ejemplos que quizás ayuden a Sí, o sea, entender qué tan amplio puede ser esto? obvio, obvio. Hay un montón o sea, está el mundo de las insurtech, está el mundo más B2B, si se quiere, como hago para simplificarle la vida a empresas. Eh, y en B2B, o sea, desde, imagínate cuando uno trabaja en una empresa y dice la parte de rendición de gastos, no sé, como que, y cómo se hacía eso antiguamente y qué se puede hacer hoy. La parte, digamos, de todo lo que son cross borders, ¿no? Como pagos, transferencias. Chile es uno de los países en Latinoamérica, es el país más grande de generador de remesas outbound, o sea que
mandan remesas hacia otros países. México es el inbound, claramente, porque recibe mucha plata de Estados Unidos, pero en Chile, luego de todo lo que fue la corriente migratoria, etcétera, hizo que muchos trabajadores extranjeros mandan su plata afuera, a Perú, a Colombia para pasarla a Venezuela y a incontables otros países. Entonces hay una oportunidad gigante para resolver la problemática esa también. El otro día, voy a volver a la pregunta, pero ahora del lado de las personas, pero hablaste de players y van a haber muchos players y eso se va a poner muy entretenido, al menos para mí, para mirarlo un poco afuera, porque no, adentro va a ser súper complicado. Y ustedes van a quedar porque lo hacen muy bien, pero hay muchas y el consumidor se va a enfrentar a muchas. ¿Qué consejo le darías tú para que todas estas fintechs que van a vivir en su vida lo ayuden y no lo perjudiquen? Porque obviamente uno puede tomar muy buenas decisiones cuando es más fácil y tenéis más acceso, pero en chileno la podríais Sí. cagar 100.000 veces más. Sí, totalmente. Ahí creo que antes de responderte el qué debería hacer la persona, te diría qué deberíamos hacer las fintechs. Y lo primero es, y las fintechs con los bancos al final, ¿no? Es trabajar en un ambiente hiper colaborativo. Esto no es como el uno, o sea, la idea de por qué surgieron las fintechs fue justamente sacar el monopolio y decir esto es para todo y la tecnología lo que te permite es justamente que todo sea escalable, que todo sea, digamos, como que un poco como ¿cómo se dice? El techo es, the sky's the limit, ¿no? Como que al final uno no se tiene que estar peleando por el negocio al lado. Entonces creo que nuestro desafío es trabajar en un ambiente hiper colaborativo, ¿sí? Y cómo hacer para que justamente converse lo que estoy haciendo yo con lo que está haciendo el otro, y que no sea que si la persona no se subió a mi ecosistema, se quedó afuera, ¿sí? Porque justamente eso sería como de lo más feo, terminaría como destruyendo valor y no construyendo valor. De cara a las personas, creo que al final es una decisión como de uno se expone, prueba, confiar mucho en lo que te recomiendan, en lo que te dicen. Al final creo que nos pasa a todos, como que cuando alguien te dice esto vale, como que ese buen promoter, digamos, como que vale mucho más que la publicidad, esto, lo otro. Y al final es encontrar lo que a uno le resuelve la vida. Hay como que somos todos distintos, creo que una aplicación quizás está muy pensada para un tipo de persona y las necesidades que tiene ese tipo de persona, pero obviamente está perdiéndose lo que por ahí necesita otro, más de nicho o con otro enfoque. Entonces creo que va más por ahí. Hay que educarse entonces, para ver qué es lo que más me conviene. Totalmente, Y en la educación totalmente. personal, ya va a ir bajando un poco las revoluciones. Nos encanta hacer recomendaciones acá y nos encanta leer, escuchar podcast, obviamente si tenemos un podcast. Pero ¿qué ¿Qué recomendaríais acción va a rentar también? ¿Cuál 200% es el cuál próximo es la año? papita? ¿No? ¿Eso es lo de pedir? Sí, quiero saber. Ah. Y encima queda grabado, qué peligro. No, a ver, que a mí la verdad es que me encanta. Tengo un par, por ejemplo, de podcasts que los escucho siempre. Hace poco se los recomendé a alguien y me dijo como, uy, este es demasiado como duro, que es uno más que se llama Thoughts on the Market de Morgan Stanley, que hacen un barrido chiquitito y te van contando temas, pero después de un tiempo la persona me dijo, ¿sabes qué? Después de escucharlo un rato, empecé como a entender, como que al principio era como todo chino básico lo que me estaban diciendo y después fue como, algo estoy entendiendo, así que creo que eso está bueno el exponerse por ahí a cosas que uno le tiene un poco de miedo. Entonces hay un Siéntate par en de la mesa. podcasts, totalmente. Entonces hay un par de podcasts que, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho también, hay uno de Barron's que te hace como un deep dive y te cuenta siempre algún tópico y está muy bien explicado, me gusta mucho escucharlo. Escucho uno más de cripto también por el mundo en el que estoy un poco metida, que se llama
Markets Update, creo, algo así, de CoinDesk, y también está súper bueno. Son esos podcasts que uno escucha cuando está haciendo el commute al trabajo, yendo a buscar a alguien, a uno de los hijos al colegio, etc. El Y a mí me aprendizaje gustan pasivo. mucho. Totalmente. Después, en general, me encanta leer. Hoy por hoy me cuesta un montón con mi vida. Niños chiquitos, tengo Vicente de 4 que lo vieron que estuve interrumpiendo No, y la gente no va a Francisca que escuchar acaba porque de lo vamos a cumplir 2. cortar, pero para que sepan, tuvimos un par de Se lo cuento a interrupciones. ustedes. Varias te diría. Y una hija de que acaba de cumplir 2 años. Así que eso hace que ando como con poco tiempo para ponerme a leer como me gustaría. Pero suena muy gracioso, pero tengo como en la mesita de luz, que es como creo le dicen veladora acá, como en Sí. la mesita que está al lado de la cama, mi libro gigante de Corporate Finance y siempre lo ojeo y leo, me encanta. En algún minuto cuando arranqué en el mundo de Equity Research, este mentor, digamos, me dijo que leyera el libro de Value Investing, que también fue muy formativo para entender esto como al final de lo importante de entender el valor intrínseco y no quedarse como en el trading, en las especulaciones, etc. Pero que como el de Graham. Sí, es como un... Sí, creo que es como un... No sé si resumen o cómo, pero no es, creo que no es de Graham, pero es como el... No Inspirado, sé, son todos inspirados. inspirado en Graham, tal cual. Así que sí. Oye, Agos, y con todo este aprendizaje y todo lo que nos habéis contado, ¿podemos saber cuál es tu asset allocation? No en los instrumentos, sino solamente el asset allocation de alguien que vive inversiones y ha vivido toda su vida esto. Obvio. Hoy por hoy, ya hace un año tomé la decisión de comprarme mi casa en Chile, mi primer hogar, así que cambió un poco, tuve que salir a desarmar mis inversiones para eso, pero igual, por ejemplo, hoy por hoy para mí lo más importante es tengo mi fondo de emergencia, si se quiere, en Mercado Pago, me imagino. en Mercado Pago, en Money Market, claramente, en mi Money Market de Mercado Pago. Y después tengo, te diría, muy poquito, pero siempre hay que estar un poco en cripto. Tengo como, te diría, un 1% en cripto. Y después tengo el resto, sería como un 70% equities y el resto renta fija. A mí en renta fija me gusta más. Soy menos de los fondos, como que esa variabilidad de los fondos me gusta tomarla en equities. En renta fija me gusta ir como, bueno, estoy considerando que esta plata no le voy a tocar por 3 años, compro un bono de una empresa que me gusta y voy por ahí. Así que lo tengo más como cherry picking a la parte de, digamos, de fixed income. ¿Y el bono cómo lo Y esa compráis? parte que, ¿Cómo ejecutas eso eso? mismo te iba a preguntar. En Estados Unidos, te doy cuenta en Estados Unidos. Ya, bueno. Pero muy razonable al final. Uno va construyendo su asset allocation. En algún momento, obviamente, te lo tenéis que chupar completo si te queréis comprar tu casa. Y creo que a todos los que se compren su casa les va a pasar lo mismo. Pero después te quedáis con ese porcentaje de real estate y vas construyendo el resto. Nosotros estamos tratando de construir nuestro portafolio animal. Una cuestión que sea como así como lo que tiene Ray Dalio con el All weather. con el all weather o algo así. Y hace mucho sentido lo que tú decías. Así que también me gustó lo de las cripto. Yo vendí las mías hace unos días. Bien, muy bien, muy bien. Oye, pero nada, ha estado muy, muy entretenida la conversa y les vamos a dejar todos los podcasts que nos recomendaron. Hace tiempo no hacemos las reglas del juego, Pablito, pero las voy... Anoté varias cositas y ahí, Agostina, tú nos decís si están bien o están mal, a ver qué tanta atención pusimos, pero yo me quedo con ten mentores porque te van a enseñar algo que tú no sabes o te van a empujar a algo que tú no te atreverías solo y siéntate en la mesa. Planifica tus grandes gastos. Uno sabe o puede intuir mejor cuáles van a ser sus grandes gastos. Tú no sabes si te vayas a comprar un café hoy día en la tarde o no. Ese no lo podéis planificar. Y ahí tenéis que tratar de controlar tus impulsos. Pero tus grandes gastos sí los podéis poner. Uh-huh.
haz que tu plata crezca sin hacer nada, porque si no, va a quedar en la cuenta creciendo cero, tenéis que tenerla haciendo algo porque la inflación ya nos dimos cuenta que nos empuja a eso. Y guarda un pedacito en caja para esas grandes oportunidades. Muchas veces los inversionistas andan buscando hacer algo todo el tiempo y nuestra filosofía con Pablito es que probablemente lo más importante es muchas veces no hacer nada y hacer algo en el momento indicado. ¿Cómo estuve? Excelente, perfecto. No, muy bien, muy bien. Exactamente eso, mira. Está bueno cuando lo dice otro porque uno nunca lo tiene como tan claro, pero totalmente, te pongo mi firma. Esta no se la hemos dicho a Agostina, así que la vamos a sorprender, pero es muy fácil. ¿Cuál fue el gol que más gritaste de Messi en el último mundial? Uf. ¿Uno de angustia o uno de alegría? Porque hubo angustia también. Tremenda pregunta, no, me hace pensar en angustia, no sabes lo que sufrimos la final. Estábamos todos llorando, desesperados. No, en la final con toda, o sea, en los penales fue como, arrancamos, como, pero tremendo, no sé, se gritaron todos, como que arrancamos tan mal que después de eso fue como demasiada alegría. Por eso te preguntaba, porque yo pondría el gol con México dentro del top Sí, 3 al menos. sin dudas, sin dudas. Agostina, muchas gracias por la conversación, estuvo muy entretenido. Ojalá que les vaya increíble con lo que están haciendo con Mercado Pago, que las personas lo ocupen de manera correcta para que les ayude con sus finanzas personales, porque sin lugar a dudas va a ser una aplicación que los va a acompañar por mucho tiempo en su vida. Muchísimas gracias por todo y nada, felicitarlos también por todo esto que están haciendo, me parece increíble. Es un placer cada entrevista. Y a ti que estás escuchando, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos veremos la próxima semana. Más invitados, invitadas, mentores, mentoras y aprendizajes en animales financieros. Y esperamos tenerte de vuelta la próxima semana. Querido. Animal.